Van a contar desde ustedes mismos y como ustedes mismos. ¿Listo? Es eso, es su voz. Sí, Jorge. Respecto a eso que tú estás diciendo, yo opino que el problema es que siempre nos hacen mentalizar lo que pasa con todo, digamos, cuando tú estudias una carrera, tú eres un ingeniero y tienes que comportarte como un ingeniero y vivir como un ingeniero y comer como un ingeniero, respirar como un ingeniero. Cuando tú eres filósofo es exactamente lo mismo, te marcan. Entonces, ¿qué pasa? En la cuentería, digamos, en la narración, yo me he notado eso, que cuando tú los ves, siempre existen los mismos patrones. Porque la gente piensa que es lo correcto, ¿no? Y hay veces, pues, dejas de ser tú en ciertos espacios y en ciertos momentos para alinearse con eso, alinearse como con esa narración, lo que literaria y demás, y eso puede, digamos, llegar a influir de una manera negativa, no negativa en el sentido de que no lo vas a hacer bien, pero lo que dice Alejandro, que vas a aparecer una fotocopia en algún momento o vas a empezar a utilizar ciertas cosas porque se cree que está bien. Sí, y es lo que no debe suceder. Pero por eso ustedes ya son adultos, cara. Ya saben diferenciar. Eso es como los papás. Mi hijo, usted ya sabe lo que está bien y lo que está mal. Así que tome la decisión. Ustedes son adultos, ustedes entienden perfectamente eso. Bien, muchas gracias, Abel, por tu historia. Muy chévere. ¿Quién sigue? A ustedes, muchas gracias por escuchar. Ahora sí creo que Falta iría el yo. resto del cuento de Jonathan. Jonathan, ok, gracias Jenny por la memoria de la clase pasada. Sí. Entonces, Jonathan, Mm, tienes la palabra. pero lo inicio nuevamente o desde donde arranqué, no sé si lo recuerdan. Hoy la clase es de 3 horas, así que Bueno, sí, voy a aprovechar. Es que por lo general este cuento cuando lo escribes fue diseñado para 15 minutos, entonces 5 trata, minutos. trata de hacerlo en 7. Listo, vamos a ver cómo nos da. Mm. Cuentan las antiguas lenguas que Hera, cansada de ver sufrir a las mujeres por la desobediencia de los hijos, creó un conjunto de palabras tan poderoso que hasta el más valiente iba a temblar. Un conjunto de palabras que ha pasado de generación en generación, de cultura en cultura, de mujer en mujer. Mire, Jonathan, si usted no me hace caso a mí, que soy su madre, que lo parió y que lo crió, se le va a aparecer el diablo. Y ese sí le va a enseñar a obedecer. Palabras usuales que utilizaba mi mamá cuando no quería lavar la loza o cuando no me quería comer el revuelto de verduras que preparaba ella. Pero ese miedo, por una extraña razón, desapareció un día que iba de fiesta. Cuando después de escuchar su cantaleta, después de escuchar sus malos pálpitos, sacó su última arma. Mire, Jonathan, si usted no me hace caso a mí, que soy su madre, que lo parió y que lo crió, se le va a aparecer el diablo. Y ese sí le va a enseñar a obedecer. Mamá, míreme, ya soy grande, soy fuerte, soy poderoso. ¿Cree que le voy a tener miedo a los inventos de una vieja loca como usted? Mientras a ella se le escurrían las lágrimas, cerré la puerta y me fui. El lugar de la fiesta, un lugar maravilloso. A la entrada, antorchas a mi derecha, antorchas a mi izquierda, mesa de comida a la izquierda, mesa de licores a la derecha, y al frente ella, la mujer más hermosa que cada uno de ustedes se pueda imaginar. Mientras bailábamos, después de pisarme con su tacón de 7 centímetros en el dedo pequeñito del pie, me dice su nombre. No lo recuerdo, pero solamente sé que su dulce y melodiosa voz me crearon en mí la necesidad de besarla hasta el amanecer. Y mientras nos besábamos, besos que se interrumpían de vez en cuando nuevamente me pisaba con el tacón de 7 centímetros en el mismo pie, en el mismo dedito, o cuando con sus uñas rasguñaba mi espalda. Pero yo era feliz porque sabía que la hacía feliz porque cuando ella se saboreaba los cueritos que le quedaban entre las uñas, ella sonreía. Y no sé si fue por la sangre que había perdido, ya que la uña del pie se me había caído, o por las heridas abiertas que tenía en la espalda, o por los camarones que olían un poco raro cuando ella me los dio, pero comencé a sentir sed
mucha sed, un calor insoportable, me quité los zapatos, me quité las medias, la lengua se me había hinchado, así que nadie me entendía que tenía sed, que quería agua. Corrí por todo el salón, nadie me entendía, solo se burlaban, así que salí y un camino de púa se clavaba en mis pies. Caí al pasto tratando de ver el rocío matinal de pero me desmayé. Cuando me desperté estaba en un lugar lleno de espejos por todos lados y ella ahí tan bella, tan dulce, tan sublime. Lo único que me dice es que nos bañemos. Y nuevamente por su dulce y melodiosa voz no hubo forma de que yo le dijera que no. Las gotas ardían, caían y quemaban mi piel. ¿Sí? Las heridas nuevamente empezaron a sangrar. Y cuando estábamos en la cama no hubo nada de placer, simplemente dolor por unos juegos ridículos que ella inventó, que incluían a mí amarrado en la cama y un palo de golf. Después vienen los detalles. No hubo dolor, no hubo placer, simplemente dolor. Pero cuando salimos, pues yo siempre he sido un caballero, la acompañé a la casa y obviamente como todo un caballero yo iba a pagar el taxi. Cuando íbamos, ella vivía lejos, pero lejos, lejos. Para hacerle resumen, el taxímetro se quedó sin números. Y cuando llegamos, yo descalzo, tocaba caminar un poco más. Y cuando la dejé en la puerta de su casa, yo esperaba que me diera un número, un gracias, nos vemos nuevamente. No, simplemente cerró la puerta y dijo, cuidado que aquí roban. Yo me bajé sin plata, sin zapatos, con el autoestima por el piso y hice lo que debía haber hecho en el mismo momento en el que ella me pisó por primera vez. Maldecirla a ella, maldecirla a sus papás, a su perro, a su gato y a sus futuras generaciones. Y cuando terminé por fin de decir mis blasfemias contra ella, el día se convirtió en noche. Una noche tan oscura que no me permitía ver ni siquiera la palma de mi mano. Y una voz en el fondo que dijo, a mí me respeta. Una cachetada y desperté a los 3 días en un hospital. Mi mamá durmiendo a los pies de la camilla. Las heridas no eran visibles, no tenía nada, pero el dolor persiste hasta el día de hoy, solo por no escuchar la advertencia de mamá. Ok, gracias, Jonathan. Muchas gracias. Otra vez escuché la palabra dijeron. No sé si es mi impresión o si es que estoy ahí como obseso ahí con este término, pero otra vez lo escuché. Ay, no sé. No sé los demás cómo lo escucharon. Es que es un asunto también como de costumbre, ¿sí? Porque, digamos, el dijeron, hay ciertas palabras que a uno le quedan realmente es complicado. Mira, yo tengo una y no he podido. ¿Qué días? Dios mío, Marco. Yo tengo esa, o sea, en serio, no puedo. No, O sea, yo pero bueno, cuando soy consciente, yo creo que estoy a punto de obtener, o sea, no, de adquirir un tic cada vez. ¿Qué días? Espere. ¿Sí? pero, pero ahí va poco a poco va siendo consciente del lenguaje que utilizas porque ustedes tienen la palabra, ustedes usan la palabra, así que tienen que usarla muy bien y hablar muy bien. Yo te noté como dubitativo en la historia, Jonathan, como un poco inseguro, no sé, como tímido. No sé si es por este público cruel que tienes hoy en esta tarde, que están dispuestos a destrozar todo lo que hagamos, pero te noté un poco dubitativo, como que no estabas muy seguro de contar la historia. Y, y eso no causa un buen efecto en el espectador. O sea, más tranquilo, más, más fresco, calma, respira.
Tómate el tiempo para decir cada palabra y disfruta cada palabra mientras la dices. Un narrador vocaliza y las palabras salen, fluyen, porque cada palabra es un universo que nace en la cabeza de nuestros espectadores, de quien nos escucha. Cada palabra. Sí, señor. Entonces, ay, pues sí, señor, sí, eso es cuando soñé, me sentí como padre regañón ahí. Señor, cómo no, perdón, ya. Voy a ir a autoflagelarme como castigo porque, no. No, es más por cuestión del tiempo, pues porque pues yo sí he contado y pues cuando cuento pues me tomo mi tiempo y cuando contaba en la universidad pues pues porque allá no había límite. Bueno, entonces cuando ya me dicen 5 minutos, 7 minutos, me entra como el desespero de que no voy a alcanzar. Tranquilo, no hay problema, no hay problema. No se apuren, no corran, nada, vayan al ritmo del cuento. La historia se debe ir dejando contar y la historia son ustedes. Yo les leí la historia del cuento del arpa maestrada, no se los mostré, bueno, pero miremos aquí la historia del arpa maestrada que es muy interesante y que, bueno, les puede servir. A Y también, ver, y también lo que pasa es que, digamos, claro, uno comienza, la historia comienza a fluir siempre y cuando pues vaya conectando con el público, ¿no? Entonces, digamos, cuando uno estamos está, todos conectados acá, Jonathan. no, sí, pero digamos en la universidad, digamos, cuando uno está contando y comienza a ver que, bueno, comienzan a molestar con el celular, uno comienza a pensar cositas. Entonces, cuando vi que te levantaste y te fuiste, yo como que, ay, algo hice mal. No. No. Fui por agua y después me levanté, pero seguí al frente del computador porque es que estoy sentado desde las 10 de la mañana. Pues también uno necesita una pausa activa y circular, pero estaba aquí Sí, sí, pendiente sí. de la historia, ¿no? No me No, digas no. que te aturdiste porque me levanté de la silla. No, hombre, no puede pasar, no puede pasar. Escuchen, apreciados estudiantes. En el barranco de Lungmen se levantaba hace mucho tiempo un árbol de Kiri, que era el verdadero rey de la selva. Tenía tan alta la cima que podía conversar con las estrellas, y tan profundas sus raíces en la tierra que sus anillos de bronce se mezclaban con los del dragón de plata que dormía en sus entrañas. Y ocurrió que un hechicero hizo de este árbol una arpa maravillosa, que solo podía ser dominada por el más grande de los músicos. Durante siglos, esta arpa formó parte del tesoro de los emperadores de China, pero jamás cuantos intentaron arrancar de ella algún sonido vieron sus deseos coronados por el éxito. Sus esfuerzos titánicos solo lograban arrancar de ella unas notas impregnadas de desdén, poco en armonía con los cantos que pretendían obtener. El arpa rehusaba a reconocer un dueño. Vino por fin Pei Wo, el príncipe de los arpistas. Acarició el arpa como se acaricia un caballo indomable cuando se quiere calmarlo y pulsó dulcemente sus cuerdas. Cantó las estaciones y la naturaleza toda, las altas montañas y las aguas corrientes, y todos los recuerdos aletargados en el árbol se despertaron. Nuevamente la dulce brisa de la primavera se infiltró a través de las ramas. Las cataratas, al precipitarse en el arroyo, sonreían a los capullos de las flores. Otra vez se oían las voces soñadoras del verano con sus miriadas de insectos, el murmullo de la lluvia y el canto del cuclillo. Oíd, un tigre ha rugido y el eco del valle le responde. Es el otoño. En la noche desierta la luna brilla como una espada sobre la hierba helada. El invierno. A través del aire lleno de nieve se agitan los torbellinos de cisnes y el granizo sonoro golpea las ramas con alegría salvaje. Después Pei Wo cambió el tono y cantó el amor. Como un doncel enamorado,
La selva se inclina delante de una nube parecida a una joven que vuela en las alturas, pero su paso arrastraba sobre el suelo largas sombras negras como la desesperación. Pei Wo canta la guerra, las espadas chocan y los caballos relinchan, y en el arpa se levanta la tempestad del Lung Men. El dragón cabalga sobre el rayo. El alud se precipita desde las colinas con un ruido ensordecedor de trueno. El monarca celeste, extasiado, pregunta a Pei Wo cuál es el secreto de su victoria. Señor, contesta, todos han fracasado porque solo se cantaban a sí mismos. Yo he dejado el arpa escoger su tema, y en verdad tengo que deciros que no sabía si era el arpa que dominaba a Pei Wo o Pei Wo que dominaba el arpa. Ahí se acaba la historia. ¿Listo? Pasa lo mismo con los cuentos. ¿Cuándo soy yo el que domina el cuento y cuándo el cuento me domina a mí? Por eso el cuento tiene su ritmo, su tiempo. Y tenemos que hacer amistad con el cuento. Y dejar que el cuento se enamore de nosotros como nos enamoramos nosotros del cuento, para que el cuento se deje contar. Para que la gente no sepa qué pasó, si era el cuento o el cuentero. Pero qué pasó, quién de los dos los llevó a otro mundo, a otro lado. Es eso, básicamente. ¿Listos? Bien. ¿Faltó algún contador de historias? Jennifer contó. Jennifer está. No hay cámara, no hay sonido. Solo nos queda esta inevitable zozobra en todos. Jennifer, ¿estás ahí? Hola, sí estoy. Ah, bueno, Jennifer. Y tienes micrófono, ya contaste tu historia. Ah, hoy tienes que trabajar. Ah, bueno, está bien. Entonces, Pero creo que ya sí, ya nos contó más o menos. sí, Fue la del perrito. ah, sí, claro, claro. No es que en 7 días pasan tantas cosas y uno olvida tanto. Bueno, les envié el texto de los centros. Opiniones, preguntas sobre ese texto, dudas, injurias, ¿qué tienen que decir? Yo tengo una pregunta, es ¿por qué fue tan insistente Alejandro en no compartirlo? O sea, ¿qué es lo que lo que siente que hay que cuidar de ese, como de eso que contiene ahí el texto? Es como la duda. Me imagino que ahí habrá respuestas a todo lo demás. Yo no creo que ustedes estén dispuestos a entregarle los cuentos que ustedes cuentan a otra persona. Son suyos. Es su trabajo. Ese es el de ustedes. ¿Listo? Este asunto de los centros, que como les digo, es un documento que me falta todavía, me falta mucho por escribir en ese documento, empezando por eso, porque me falta mucho por escribir. Este es un primer acercamiento a eso y es algo que yo digo en clases y de lo que hablo en clases, porque a mí me parece que es importante que uno sepa cuál es su voz, cuál es la voz propia y de dónde viene su pulsión de vida, cuál es su centro. En el caso del teatro, el trabajo del actor, ¿cuál es? Crear un personaje. La felicidad del actor, ¿cuál es? Estar en escena. Más allá del aplauso, la felicidad del actor es estar en escena, pero el trabajo es crear un personaje. Y para crear un personaje tiene que saber cuál es el centro del personaje. Y para saber cuál es el centro del personaje tiene que saber cuál es su propio centro. Y lo mismo pasa con el cuentacuentos. La voz del cuentacuentos no sale de la garganta, además nunca debe salir de la garganta porque si se libera y dice que eso no puede pasar. Dice que la voz tiene que salir del tórax y la garganta solo es un paso de aire. Porque si centramos toda la energía en la garganta, entonces después de una hora de estar hablando no tenemos voz, no queremos hablar, nos duele la garganta, odiamos al mundo y queremos matarlos a todos.
O sea, recuerden ustedes los que hemos sido docentes, 6 horas dando clase, 8 horas dando clase, y al final uno no quiere ni pensar. Es unos docentes que, buenas tardes, ¿cómo le va? Y uno, uy, Dios mío, usted ya está cerca de pensionarse. No, llevo 6 meses de docente. Y uno, uy, por Dios. No saben calentar la garganta, no saben calentar su cuerpo, preparar su cuerpo. Que eso es algo que lo dice Cicely Berry, pero esto es hablando de la voz física. Pero el texto de los centros tiene que ver con la voz integral. Y la voz integral tiene que ver con quién soy yo. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi voz? ¿De dónde nace? ¿Cuál es mi centro? ¿Cuál es mi pulsión de vida? Si yo sé cuál es mi centro, o mis centros, porque generalmente son uno o dos, máximo tres, los más fuertes en mi vida. Es decir, todos tenemos los 7 centros, todos. Y esos 7 centros se van a activar en algún momento de nuestra vida ante alguna circunstancia. Pero hay uno o dos o máximo 3 que son los más importantes en mi vida y son los que marcan mi voz propia, mi personalidad. Ahora, ¿cuál es el asunto con ser celoso? No, o sea, este conocimiento que les estoy dando, que a mí me parece que es un conocimiento valioso, saber quién es uno, pues no se lo regalen a cualquiera que no lo merezca. Eso es así. No quiero en 2 años, en 3 años encontrarme con un cuentero de universidad de esos. Ah, no, sí, eso que los centros, no, el mío está en las orejas. Dios mío, ¿por qué no te disparo? Porque además empieza este asunto del teléfono roto y de la información a tergiversarse. No, mi centro está en la vesícula porque cuando pasan cosas así me duele aquí. No. Entonces, hay que ser un poquito celoso con el conocimiento. ¿Ves? Y eso funciona con todos los centros de saber. O sea, la gente que sabe de medicina, pues es celosa con el conocimiento. La medicina no se enseña en las panaderías, se enseña en las universidades, en las facultades de medicina. La psicología, exactamente lo mismo. Y cualquier carrera, las carreras que ustedes han escogido en la vida han ido a sitios donde está ese saber. Ese saber no está ahí, la gente no abre la puerta de sus instituciones a decir, esto es así, 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 vayan y háganle. No, el conocimiento, hay que ser un poquito celoso con el conocimiento. Todo el mundo tiene derecho al conocimiento. ¿Quieres aprender? Ven y lo buscas. Ven y lo buscas. Eso. Por eso, por eso cuando les envié el texto les dije, sean un poquito celosos. Esto es para ustedes. Para ustedes. Son sus herramientas. No es para que estén compartiéndoselo a cualquiera que no lo va a valorar como lo van a valorar ustedes seguramente. Abel, tienes la palabra. Abre el micrófono, Abel. Te oigo muy lejos. Te vemos muy lejos, Abel. Prueba. Hola, Hola. Sí, ya, más o menos, ya mejor. bueno, que totalmente de acuerdo contigo, ya, esto de contar cuentos requiere no solamente pensar en la cotidianidad, sino pensar en algo más que la cotidianidad. Por eso la tarea tan profunda de cultivarse y aprender para hallar esos motores que llevan a ser buenos jugadores. No dejarlo en el plano, después de todo, venga cualquiera, porque al igual que duele cuando se hace una tarea tan juiciosa de estar haciendo por dar cuentos, pasos, más los pasos, y una persona que dice, los voy a hacer cuentero, pero a los 6 meses dice, no, primero está otra cosa que no ser cuentero. Pero ¿cómo tiene que hacer eso? Esto requiere que uno tenga resultados con la tarea. Evidentemente acá es para que usted responda con lo que está acá. Por eso entiendo que se hace con la tarea tan Ok, hay un lío ahí con el sonido, pero más o menos entendimos.
Es que miren, ¿qué pasó? Yo llevo 28 años contando cuentos. Yo empecé a contar cuentos en abril de 1992. En abril de 1992 había muy pocos contadores de historias. Yo creo que no había 60 cuentacuentos no solo en Bogotá, sino en todo el país. En 1994 había más cuenteros que enfermos de SIDA. O sea, todo el mundo era cuentero. Qué cosa tan absurda. Hace 20 años salió, pues, apareció, hizo furor el stand-up comedy. Chévere. Algunos tuvieron formación, algunos que veníamos de la cuentería también nos formamos en comedia, hicimos talleres de comedia, investigamos, hicimos tal, pero en 2004 pues había más comediantes que enfermos de ébola. O sea, en este momento pues, hay más comediantes que enfermos de COVID. O sea, pululan, sale algo, pululan. ¿Por qué? Porque también nosotros mismos no somos celosos con nuestro conocimiento, con nuestro saber. Hace 28 años, una persona iba a 2 o 3 funciones de cuentería y ya era cuentera. Ya, o sea, ya sabía cómo era la cosa. Con la comedia, eso ni siquiera es valorar el oficio. Eso es una vaina y una estrategia de rebusque bastante, eso no es valorar el oficio. Con la comedia pasa lo mismo. De pronto aparecieron unos coach y se hizo famoso el asunto del coach. Y a los 5 minutos, medio mundo es coach. O sea, viste un video en YouTube y eres coach. A mí lo del coaching me parece un poco patético, también se los digo, pero pues está ahí. Está ahí. Y eso, y no, pues todo el mundo es coach. Eso es, o sea, te sabes 3 versículos de la Biblia y puedes poner una iglesia cristiana. Eso más o menos es así la cosa. Yo siempre sostengo que el coach es ese personaje que le cobra a uno por mirar por mirar el reloj de uno y darnos la hora. Más o menos. Más o menos. Sí, no, andan con un botón acá que dice, fracasé en todo, pregúnteme cómo. Es una cosa así, pero a todos, Wilson, Jonathan, Jenny, Abel, Julián, Jorge, Marco, seamos un poquito celosos con lo que sabemos, con nuestro saber. Contar cuentos no es fácil, no es imposible, pero no es fácil. Ustedes han dedicado tiempo, han dedicado esfuerzo, han dedicado, o sea, se han puesto a leer, vienen a estos talleres, le meten tiempo a esto, le invierten energía, ganas, pasión, a esto les gusta, les apasiona. Y se van a encontrar con gente parada al lado suyo en un mismo escenario a la que este oficio le vale nada, le vale 3 pesos. No les importa. Después nosotros mismos nos estamos quejando, no, es que hay muchos cuenteros, es que hay muchos comediantes, es que hay muchos, de todo hay muchos. Sí, de todo va a haber muchos, pero no todos van a ser buenos. Los buenos son los que se forman, los buenos son los que son rigurosos, constantes, los buenos son los que son también un poquito celosos con su conocimiento, con lo que saben, que no le están entregando ahí a diestra y siniestra, eso lleve, tome para que lleve, eso es, no, guarden lo que saben y entréguenselo a quien ustedes crean que lo merece. Eso es una recomendación que les hago a todos. ¿Listo? Eso es. Entonces, ¿alguna otra pregunta con el documento? Sí, Julián. Sí, yo vi que digamos que esa teoría viene de un arte marcial. Entonces, me imagino, tú me dirás, hay como una serie o de ejercicios o al menos de preguntas que tú te puedas plantear o puedas hacer para lograr identificar cuál de los 7 es el más fuerte o los más fuertes. Bueno, entonces, ahora sí les voy a explicar el texto que les envié. Todos nosotros tenemos 7 centros, todos. Eso se descubrió hace miles de años con un arte marcial llamado Qigong, que eso está en el documento, el Qigong. Ellos descubrieron que nosotros tenemos 7 puntos de energía.
que no son iguales a los chakras de la India, no son iguales. Esos 7 puntos de energía también marcan nuestro carácter, nuestra personalidad y por ende, como digo yo, nuestra voz, la voz integral. Me ayudan a saber quién soy yo. Esos 7 puntos son los pies, las rodillas, la pelvis, la boca del estómago, el pecho, la garganta y la cabeza. ¿Cómo me doy cuenta yo cuál es mi centro? Analizando mi comportamiento. Hay personas que están en constante movimiento todo el tiempo. Terminan una carrera, un curso, un taller y se meten a otra cosa, a aprender otra cosa. Están en constante aprendizaje todo el tiempo, todo el tiempo. Si tienen la oportunidad de viajar a un lugar del planeta diferente cada vez que tienen vacaciones, lo hacen. De la misma manera, hay personas que son tremendamente inconstantes. Entonces tú haces un semestre de una carrera y dices, no, esto no es lo mío. Yo me voy de medicina porque lo mío era repostería, lo que sea. En fin, se cambian, están cambiándose de carrera, de pareja, de casa, de amigos todo el tiempo. No terminan nunca ningún ciclo, no, nada, no cierran nada. Son inconstantes, están moviéndose todo el tiempo. Esos 2 tipos de personas, ¿dónde tienen el centro? En los pies. Porque los pies nos transportan. Los pies son el movimiento. No hay centros malos ni hay centros buenos. Hay centros. Es así de sencillo. Hay centros. ¿Listo? Para que no piensen que hay centros malos. Hay personas que creen que pueden con cualquier tarea que se les ponga en la vida. Cualquier cosa. No conocen la palabra no. Todo. Wilson, ¿usted es capaz de ser el presidente de la Junta de Acción Comunal y sacar el barrio del subdesarrollo? Sí, yo puedo, yo lo hago. No, Wilson, pero no estás preparado. No, yo lo hago, yo puedo. Oye, Wilson, pero tú tienes 2 trabajos, hermano. ¿A qué horas vas a ser presidente de la Junta de Acción? No, yo puedo, yo lo hago. No conocen la palabra no. Todo. ¿Cuál? No, no. Y les encanta llenarse de problemas propios y ajenos. Ustedes conocerán gente así. Gente que cree que puede con cualquier tarea, pero gente además que le encanta llenarse de problemas propios y ajenos. ¿Cómo le ayudamos al hijo del vecino de la panadería del barrio de al lado que no tiene cómo estudiar? Oye, pero tú lo conoces, es amigo. No, pero ¿cómo le ayudamos? No es tu problema, no te metas en lo que no es tu problema, no te llenes de problemas ajenos. Esa gente que cree que puede con cualquier tarea que le pongan en la vida y que se llena de problemas propios y ajenos, que cree que puede con el peso del mundo, ¿dónde tiene su centro? En las rodillas. Porque las rodillas sostienen nuestro cuerpo. Los pies nos transportan, pero las rodillas nos sostienen. ¿Cómo tumbar a una persona? Péguenle las rodillas. Si se le descuadra una rodilla, se cae. No se pueden sostener. Por eso nosotros además somatizamos todo. Paola, que es psicóloga, sabe de qué estoy hablando. Somatizar es volver físico lo psicológico. Entonces cuando nos llenamos y nos llenamos de problemas, nos enfermamos. Y la gente que se llena y se llena de problemas propios y ajenos, empieza a sentir dolor en las rodillas, porque son el soporte del cuerpo. Y decimos, no, es que este es el frío de Bogotá, es que agosto, estos vientos, esta cosa. No, hay que evaluar nuestra vida para saber si es que estamos llenos de problemas que no nos pertenecen. Eso es, y darnos cuenta qué es lo que pasa. Cuando sepamos qué es lo que pasa, el dolor va a desaparecer. Si ustedes se ponen a ver a la gente obesa, a la gente gorda, antes de las arterias taponadas, antes de del corazón o del cualquier otro mal, los primeros dolores son en las rodillas, porque no pueden con el peso de su propio cuerpo, porque las rodillas sostienen el cuerpo. Eso es lo que pasa. Por eso ustedes ven a los gordos con bastón, o que no pueden caminar. La gente, o sea, no sé si han visto Kilos Mortales, ese programa por ahí de esa gente que la tienen que sacar con grúa porque no se puede parar. Su estructura ósea no les da, sus rodillas no les dan. No pueden. ¿Ven? Entonces, eso pasa. Hay personas que tienen una necesidad impresionante de trascender, de ser importantes. A donde vayan tienen que ser notados. Todo el mundo tiene que mirarlos. Todo lo que hagan tiene que ser eterno, tiene que durar para siempre, para siempre.
ese tipo de personas tienen hambre de todo, de saciar sus instintos digestivos, espirituales, sociales, académicos, económicos, sexuales, todo. Tienen hambre de todo. Esas personas, ¿dónde tienen el centro? En la pelvis. En la pelvis, en el bajo vientre. De ahí sale su energía. De ahí sale su pulsión de vida. ¿Cómo reconocerlos? Por la forma como caminan. Caminan con la pelvis hacia adelante. Entonces que ustedes los miran y dicen, pero este nació sin nalgas. No, es que la pelvis va para adelante. Caminan como mariachis a punto de dar serenata. Y los ven, ustedes los ven. Y han visto, seguramente en sus familias, han visto ustedes abuelos y abuelas que han formado familias de cero, de la nada, que se paran al final de sus días mirando la casa que han construido, mirando a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, mirando lo que han hecho, lo que va a ser, lo que va a seguir después de ellos, lo que va a ser eterno. Y ustedes los miran y ¿cómo se paran? Con la pelvis hacia el frente. Están mirando así, ¿ves? Así. También los traquetos, los mafiosos, los gamonales, todo eso también, la pelvis hacia el frente, así. Ahí, de ahí sale su pulsión de vida. Hay personas que son tremendamente prevenidas. Piensan 30 veces una cosa para decir, no, no, gracias, yo no, no vaya usted, yo no. Son introvertidas, tímidas, no quieren que nadie las mire, que nadie les pregunte nada. Si pueden no hacer contacto visual con las personas, no lo hacen. O sea, en la medida de lo posible, cero cuando todo, son introvertidas, no hablan, viven en constante temor. ¿Dónde tienen su centro? En la boca del estómago. Porque ahí es donde nace el miedo. Cuando sentimos miedo, lo sentimos ahí, en la boca del estómago. ¿Ven? De la misma forma, cuando estamos ante una gran responsabilidad, cuando nos tocó sustentar la tesis, cuando nuestra primera entrevista de trabajo, ¿dónde se sintió? Se sintió aquí en la boca del estómago. Esa angustia se siente ahí porque es también el centro de la responsabilidad. Cuando un actor va a salir a escena por primera vez, cuando ustedes van a contar cuentos, hay un escenario, hay 600 personas, está lleno y todo el mundo está esperándolos a ustedes, se siente en la boca del estómago. Y como ya les dije, como somatizamos todo, cuando ese centro está activado es cuando nos dan ganas de ir al baño. Por eso expresiones como me oriné de susto o me cagué de susto son válidas porque pasan. O uno dice, pero ¿por qué tengo ganas de ir al baño otra vez si ya fui? Es porque ya viene esta responsabilidad y eso es bueno, o sea, sentir eso es bueno, es la responsabilidad de lo que estoy haciendo, la importancia de mi labor. Entonces, hay gente que es prevenida, temerosa, tímida, y su centro está ahí en la boca del estómago. Como hay gente también que afronta grandes responsabilidades y su centro está ahí en la boca del estómago también. Hay personas que son increíblemente afectuosas y afectivas. Eso no, todo el mundo merece amor. Todo el mundo merece otra oportunidad. No una segunda oportunidad, sino otra oportunidad. No, eso es gente que se crió viendo los Teletubbies, eso todo el mundo merece un abrazo. Todo el mundo, esos son buenos, todo el mundo. ¿Dónde tienen su centro? En el pecho. Aquí en el pecho, donde está el corazón. Sin embargo, sin importar cuál sea nuestro centro, cuando salimos a escena, cuando estamos frente a un público, toda la energía tiene que salir del pecho. Por eso no podemos cruzarnos de brazos, ni nada, brazos abiertos, cabeza levantada. Esto es lo que sale. La energía sale de ahí sin importar si mi centro son las rodillas o los pies o la pelvis. De acá sale todo, siempre. Eso, a un cuentacuentos, un cantante. ¿Cuándo han visto ustedes un cantante que pase jorobado, agachado, mirando al piso? Jamás. No. Aquí, todo sale de acá. Hay personas que hablan y hablan y hablan y hablan, y por más de que hablan no dicen nada. Ustedes habrán conocido gente así. Esa gente que se va y uno siente que el aire se pone más liviano. Uno dice, pero carajo, ¿quién estaba aquí? Esas personas, ¿dónde tienen el centro? En la garganta. Donde están las bandas vocales y donde se produce el sonido. ¿Ven? Porque hablar es una manifestación de la existencia.
Ya se los dije, nosotros somos seres sociales. Yo hablo para decir aquí estoy. Tómenme en cuenta, yo vine. Yo vine. ¿Ven? Hay personas que son capaces de pasar por el tamiz de la razón todo en su vida. Todo. Hasta las emociones, los sentimientos, todo. Son capaces de tomar decisiones frías en situaciones en caliente. ¿Dónde tienen su centro? En la cabeza. Entonces, todos tenemos esos 7 centros. Todos. Lo que pasa es que hay 1, 2 o 3 que son los más fuertes en nuestra vida. Pero en algún momento de nuestra vida, de acuerdo a la circunstancia, cualquiera de esos centros se activa. Puede que mi centro sea la boca del estómago, o el pecho, o la garganta. Y en algún momento de mi vida digo, estoy mamado de todo. Y renuncio a todo, y me separo, y vendo todo, y me voy del país. Se activaron mis pies. Cuando ustedes dicen, carajo, necesito vacaciones, necesito irme, respirar otro aire, sus pies están activados, sus pies están diciendo, ¿qué hubo? Hay que moverse. Cuando ustedes dicen, no, cuando los papás de uno le decían, mijo, por allá no vaya. Mijo, usted no, ay, no, mire, mijo, que es que tengo un pálpito. No tengo un pálpito, es el centro, aquí la boca del estómago que está diciendo, no, no, no mande al chino, que es que usted no tiene más hijos. O sea, cualquier cosa. Hay gente que dice, supongamos eso, no, yo soy hijo único, y mis papás lo son todo. No sé, su centro está aquí en el pecho. No, si mis papás faltan, yo me muero con ellos, yo me muero. Y se mueren. Se estaban colando en Transmilenio y pasó otro Transmilenio y se los llevó. Alguna cosa, una vaina pasó, se mueren. Y a esta persona le toca ir, reconocer los cuerpos, llevar a cabo todo el proceso del funeral, todo el sepelio, todo. Y 6 meses después dice, no, yo no sé cómo pude con esto. Yo pensé que me iba a morir. Se activaron sus rodillas. El centro de sus rodillas se activó para poder, eh, para poder sacar adelante esa tarea tan jodida que le tocó. ¿Ven? Todos los centros se activan en algún momento de nuestra vida. Pero todos tenemos 1, 2 o máximo 3, que son los más fuertes. Y son los que definen quién soy yo. Los que definen mi voz integral, mi personalidad, lo que me diferencia de los demás. Cuando tengo clara cuál es mi voz integral, entonces no me parezco a otro cuentero, ni a otra persona. Y todos nosotros tenemos una voz propia, lo que pasa es que tenemos que aprender a reconocerla. Y aprendemos a reconocerla cuando sabemos cuál es nuestro centro. Por eso yo no soy igual a mi hermano, a pesar de que tenga los mismos padres y haya ido a la misma escuela. Yo no soy igual a mi hermano y mi hermano no es igual a mí. ¿Ven? Entonces, ese es el documento y ese es el documento explicado para ustedes. Con base en eso, ¿cuál creen ustedes que sea su centro o sus centros más fuertes? A ver, quiero oír a Wilson, que no lo he oído hoy en todo el... Yo creo que el de los pies, profe, el de estar conociendo, estar de un lado al otro, estar cada día innovando, yo creo que eso es como tal muy fuerte, como tal. Profe. Me parece perfecto. Seguramente, miren, yo me demoré un semestre cuando estudié artes escénicas estudiando esto para saber cuál era el mío, o cuáles eran los míos. Esto es un taller así como rápido, como de afán, y seguramente, Wilson, en 1 mes o 2 meses vas a confirmar lo que me dijiste o vas a decir, no, mi centro es otro. Posiblemente, eso pasa. Pero en este momento, tu centro, tú crees que son los pies. ¿Está bien? Señor profe. Listo. A ver, Jenny Paola. Yo siento que mi centro es el centro del pecho. Ok, bien, perfecto. Bien, Jorge. Yo diría que mi centro es la cabeza. Sí. Ok, bueno, está bien. Interesante. Marco.
No, pues yo también pensaría que la cabeza, yo suelo racionalizar mucho todo. Ok. Y Jennifer nos ha escrito y dice que ella cree que sus centros son el pecho y, espérate, miramos otra vez, la boca del estómago y el pecho. Bien, chévere. Gracias, Jennifer, por mostrarnos ahí tu voz escrita, porque ya sabemos que no puedes hablar, Dios mío. Eh, bien, carajo, ¿quién? Jonathan, El mío es el pecho y la boca del estómago. pecho y boca del estómago. Ok, gracias. Abel, Escribió que pelvis y garganta, que porque creo que no puede hablar. Sí, ah, que ok. estaba con líos de micrófono. Ah, ok, pelvis y garganta, listo. Abel, gracias. Y Julián, Yo creo que los pies y la boca del estómago. ok, bueno, a Paula no le pregunto porque cuando fue mi estudiante en teatro ya hicimos este ejercicio, ¿cierto, Pau? Entonces dense cuenta que cada uno de ustedes tiene uno o dos centros y eso los hace diferente a los demás en este taller. Incluso los hace diferentes a los miembros de su familia. Si ustedes se ponen a ver a los miembros de su familia y dicen, bueno, ¿cuál será el centro de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos? ¿Cuál será de mis amigos? ¿Cuál será el centro de ellos? Es un ejercicio de observación que hay que hacer, pero sabiendo quiénes son, conociéndose y reconociéndose y reafirmándose, se empieza a fortalecer su voz integral, su voz como narradores, como cuentacuentos, como seres humanos. Empiezan a salirse del montón, porque saben quiénes son. Es muy difícil. La pregunta ¿quién soy yo? No la vamos a responder en la vida, porque tal vez mañana tengamos otra concepción de quiénes somos, pero por lo menos empezar a reconocer nuestra voz integral, porque esto que soy es lo que soy cuando me paro en escena a contar un cuento. Yo no me maquillo, ni me transformo, ni me convierto en un personaje para contar un cuento porque no soy un actor, soy un cuentacuentos. Así que tengo que saber quién soy y desde esa concepción de quién soy salen los cuentos, salen las historias y sale mi voz propia. Y por eso nadie me va a decir, es que me parezco a tal. Usted hizo taller con tal o con Pascual porque es que no, esos karmas se van a ir quedando atrás cuando sepamos quiénes somos. ¿Listo? Entonces ahí está el documento explicado. Y por eso les digo, sean celosos con eso. Guárdenselo para ustedes. Bien, preguntas, dudas, injurias. Eh, lo que te había preguntado, Alejandro, ¿hay como ejercicios o preguntas o cosas que le permitan a uno tener esa certeza o eso se va buscando, digamos que en la medida de lo que uno va narrando, pues como que El, diga, el, el ejercicio, Julián, es el ejercicio de la observación. Sí, ok, ¿por qué tomo una decisión en determinado momento? ¿Por qué tomé esta decisión y no esta otra? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque hay gente que, dicen por ahí que hay gente que no piensa con la cabeza, sino con el corazón. ¿Dónde tiene su centro? En el pecho y posiblemente en la boca del estómago. Porque no razona, le gana la emoción, los sentimientos. Hay gente que es, no sé cómo explicarlo, es que tengo un ejemplo que es bastante ramplón, y se les digo yo desde mi antioqueñidad, y son todos esos paisas fantoches, esos de, pero es que yo, que es que no, que es que usted, que. ¿Dónde tienen su centro? En la pelvis. Eso sí, mal enfocado, mal usado, pero mal, pero ahí está, ahí está. Esas madres, cabezas de hogar que sacan adelante familias solas, ¿dónde está su centro? En las rodillas y en el pecho. Ahí están. Ahí uno observando a la gente
se va uno dando cuenta de dónde tiene la gente sus centros y también va descubriendo el propio. Pero esto no lo van a descubrir hoy. Eso es una cosa que se va dando con los días. ¿Listo? Esto no es de fórmulas mágicas y de verdades reveladas así. Mejor dicho, esa verdad se les va a ir revelando con el paso de los días. Cada vez que se paren a contar cuentos, cada vez que observen a la gente, porque es que contar cuentos es un oficio, pero yo creo que el cuentacuentos es un artista. Y un artista es un observador de su entorno, de su sociedad, de sí mismo, de los demás. Y ustedes deben ser observadores. Deben serlo. Para poder contar cuentos deben ser observadores, deben mirarse y mirar su entorno. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué contar ese tipo de cuentos? ¿Por qué Triunfo Arciniegas escribe esa Caperucita Roja? Porque estaba mirando su sociedad, estaba mirando lo que pasaba. ¿Ves? Eso. Entonces, por ahí va la cosa. Tenemos que aprender a ser observadores. Y la forma de descubrir su propio centro es intentar descubrir el centro de la gente que tienen cerca, de sus familiares, de sus hijos, de sus hermanos, de sus padres, no sé, de sus amigos. Ahí se van dando cuenta ustedes también dónde está el suyo. Y como les digo, cualquiera de los 7 centros se activa en algún momento de la vida, cualquiera. Cualquiera. Pasó algo dramático, una situación a la que ustedes iban a ir y no fueron a último momento porque algo les dijo, no, no vayan por allá, no, quédese, mejor me quedo. Y dicen, no, sí, no, me emperecé, me voy a quedar en la casa. ¿Qué pasó? Se activó la boca del estómago, donde está la angustia y la responsabilidad, pero la prevención también, ahí se activó. Y su centro puede ser la cabeza o las rodillas, pero en ese momento se activó la boca del estómago y después pasó lo que pasó y ustedes, uy, menos mal que no fui. Algo, sí, un angelito, un pálpito, mi Dios, la Virgen Santísima me advirtió. No, ahí está, las respuestas están en ustedes mismos. ¿Ven? Entonces, eso. Ahora, hablemos de Cicely Berry, muy concretamente, muy poco, muy cortito, y ¿listo? Esta señora, que como les digo, trabajó 40 años en la Royal Shakespeare Academy enseñándole voz a los actores. No les enseñaba nada más, no les enseñaba a actuar, les enseñaba a hablar voz, nada más que eso. Esta señora dice, es que los occidentales tenemos un problema jodido, y es que nosotros no sabemos respirar. Y como no sabemos respirar, terminamos ubicando el centro de energía cuando hablamos en la garganta. Y eso hace que nuestra voz se deteriore rápidamente. Un actor, y en este caso un cuentacuentos, nosotros pues que vivimos de la palabra, por Dios, de la palabra, de la garganta además, tenemos que aprender que la energía tiene que estar en el tórax. En el tórax. Y la garganta simplemente es un paso de aire donde se produce el sonido. Pero no puede ser el punto de energía, porque se agota muy fácil y la garganta es un instrumento, la voz, la garganta, esto es una parte delicada del cuerpo, que se agota fácil. Lo que yo les decía al principio de la clase, esos docentes que dicen, ¡niñas! Ya no hay voz, ya no hay nada, ya se agotó. Esa herramienta se agotó porque no se supo utilizar. Entonces, ¿qué dice Cicely Berry? Dice, nosotros no sabemos respirar, tenemos que aprender a respirar. Voy a leerles algunas cosas. Esto se llama relajación y respiración. Por ejemplo, no, pues vamos a leer cositas de acá. La parte más útil de este libro será con toda seguridad la correspondiente a los ejercicios.
A ver, perdón, que es que se me cerró el libro. Ah, bueno. Bueno, perdón, antes de eso esto. La voz es el medio que utilizas en la vida cotidiana para comunicarte con los demás. La voz es una complejísima mezcla entre lo que oyes, cómo lo oyes y cómo eliges inconscientemente utilizar eso que oyes en relación con tu personalidad y experiencia. Este proceso, como verás, es complicado y viene condicionado por 4 factores. El primero, el entorno. Cuando eres niño, aprendes a hablar inconscientemente, porque lo necesitas y por la influencia de los sonidos del habla de la gente que hay a tu alrededor. Es un proceso imitativo, de modo que al principio empiezas a hablar de una forma similar a la de tu familia o el grupo en el que creces. Es decir, que hablas con un tono parecido a ellos y utilizas vocales y consonantes similares. Probablemente tu facilidad para transmitir necesidades y tu resistencia o acomodamiento a ellas en este temprano estadio de edad influirá más adelante en la utilización del tono. En una palabra, en la facilidad con la que consigues lo que quieres. El segundo aspecto, el primero es el entorno. Segundo, oído. Me refiero aquí a la percepción del sonido. Algunas personas oyen los sonidos con mayor diferenciación que otras, y otras personas son más exactas en su reproducción. Si tienes buen oído, estás abierto a un número mayor de tonos diferentes en la voz y a los matices diferenciadores de vocales y consonantes. Esto está relacionado con el placer del sonido. Miren esta expresión tan bonita, el placer del sonido. Cuando cuenten cuentos, no se enamoren de su voz. Enamórense de las palabras que usan, de las palabras que tiene el cuento. Enamórense del cuento. Amen contar el cuento, pero no se enamoren de su propia voz. Esa ya viene con ustedes. ¿Listo? Entonces, el placer del sonido. Eres de este modo consciente de un espectro de posibilidades de elección que el ofrecido por el entorno inmediato. Probablemente seas más rápido en ver lo que la voz puede hacer por ti. El tercer elemento es la agilidad física. Las personas poseen diferentes grados de conciencia y libertad muscular, lo que se debe en parte al entorno, aunque no completamente, porque también influye la tranquilidad con la que sientes que te puedes expresar al hablar. Y por supuesto, hasta cierto punto, esto viene determinado por la educación. Claro que viene determinado por la educación. ¿A cuántos de nosotros nos dijeron, no hable tan duro? Cállese, no interrumpa, no diga, no haga, no, dele pena. Entonces muchos de nosotros se crearon o nos creamos hablando pasito. Entonces, buenas tardes. ¿Qué? Buenas tardes, qué pena. Y bajamos la cabeza. Qué pena. Es que... Y nos empequeñecemos. Y la voz es lo que tenemos, lo que necesitamos. Bueno. Sigamos. Esto, por supuesto... A menudo, una persona introvertida y reflexiva encuentra más dificultad para expresarse oralmente y no lleva a cabo el hecho físico de transformar el pensamiento en habla, que es algo muy jodido. Transformar el pensamiento en habla. Aquí les hago una pregunta. ¿Ustedes cómo piensan? ¿Ustedes piensan en imágenes o en palabras? ¿Cómo piensan ustedes? ¿Qué hacen? ¿Se lo han preguntado? Complicado, ¿no? ¿Cómo piensan?
la mejor forma de contar un cuento es pensarlo en imágenes y no pensar en las palabras que tiene el cuento. Hay que pensar en imágenes y hay que referir las imágenes. Siempre. A veces para un actor, por ejemplo, un actor se aprende un libreto y el director le pregunta, bueno, ¿y qué es lo que dice tu personaje? No, no, mi personaje dice esto, esto. No, 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 ese es el parlamento de tu personaje, pero ¿qué es lo que está diciendo? Y el actor no sabe. Dice, no, no, mi personaje dice esto y esto. Sí, 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 yo sé lo que dice. Yo leí el libreto también. Pero ¿qué es lo que me está diciendo tu personaje cuando me dices esas palabras? ¿Qué es? Hay que pensar, todo eso hay que pensarlo, queridos chicos y chicas del club. Bien, hay una especie de rechazo al hablar, y esto realmente afecta a los músculos que intervienen en el habla. Cuando yo era más o menos adolescente, veía un comercial institucional donde le preguntaban a algunos niños qué querían ser cuando fueran grandes. Y había uno que decía, yo quiero ser odontólogo. Y no movía la mandíbula. ¿No? Quiero ser odontólogo. ¿Han visto ustedes que hay gente que no mueve la mandíbula cuando habla? Es como si lo primero que hubieran hecho en la vida fuera un curso de ventríloco. Un contador de historias vocaliza. Vocaliza. Dice las palabras completas, desde la primera hasta la última letra, porque al contador le importa que el espectador entienda lo que está diciendo. Entonces vocaliza. Konstantin Stanislavski, cuando empezó a hacer teatro, dice que él se encerró en su casa y empezó a vocalizar primero las vocales, después las consonantes, a tratar de decirlas las que podía decir, y las otras pues que son como explosivas, oclusivas, ahí pues había un problema ahí con eso, porque ¿cómo dices, cómo prolongas el sonido de la T? O sea, tú puedes prolongar el sonido de la M, puedes, pero la T, la P, la K, ¿cómo haces eso? La Q, pero volvió a decir todas las letras del alfabeto, las reaprendió. Y cuando tuvo una cierta seguridad de que había reaprendido las letras del alfabeto, empezó a formar sílabas. Y cuando tenía claridad en las sílabas, empezó a formar palabras. Y dice él que las palabras adquirieron un nuevo significado cuando las decía. Y hay una cosa maravillosa que dice Stanislavski, y es que dice, cuando yo veo una persona que no dice las palabras completas, me parece ver a una persona deforme, como si en vez de nariz tuviera otra oreja, en donde iba la nariz. O sea, una persona rara. Un deforme. Cuando escucho a una persona que no dice las palabras completas, que no maneja el volumen uniforme, que ustedes han visto que hay gente que empieza una oración y cuando termina la oración no tiene el mismo volumen de la oración. Dice, buenos días, ¿cómo están? Eso que acabas de hacer, Marco, esa bajada se da por dos cosas. Primero, por maña, y segundo, porque no sabemos respirar. Entonces nos quedamos sin aire antes de terminar la oración. Y si no hay aire, no vibran las bandas vocales y no hay sonido. Un contador de historias se preocupa por decir las palabras completas desde el principio hasta el final. Por eso yo creo que nadie vive en faca. Creo que hay gente que vive en Facatativá. Pero faca es un cuchillo árabe curvo. ¿Ven? Y nadie vive en fusa. Entonces, cuando decimos las palabras completas, nuestro cerebro funciona mejor. Y nadie se va el fin de semana a Villao. Primero porque la carretera está hecha una mierda, pero además porque es Villavicencio. Decir las palabras completas cambia nuestro funcionamiento cerebral.
Villavicencio, Facatativá, y disfruten decir las palabras. Borges decía, se llevaron el oro, pero dejaron el oro. Y el oro era la lengua castellana. Aprender a saborearse el lenguaje, porque es que es la palabra, el lenguaje, lo que acompaña su voz cuando cuentan un cuento. Y Cicely Liberty dice, hay que aprender a reconocer la voz, nuestra voz propia, que es una cosa rara, porque esto es un ejercicio de física. Entonces nosotros siempre oímos nuestra voz desde adentro de nosotros. Pero cuando nos grabamos y oímos nuestra voz desde afuera, la primera vez que escuchamos nuestra voz grabada fuera de nosotros, todos dijimos, no, ese no soy yo. No, yo no hablo así. Yo no hablo así. No, ese no soy yo. No, que sí, eso cuesta un poco reconocerse. Cuando yo reconocí mi voz por fuera, dije, ahora entiendo por qué todos me tratan como un idiota. Pero es que es eso, es muy rara. Nuestra voz por fuera es muy rara, porque estamos acostumbrados a ver nuestra voz desde adentro. ¿Ven? Y hay que aprender a reconocer nuestra voz por fuera y cómo hablamos. Entonces, como tarea, grábense. Grábense y escúchense. Grábense contando un cuento. Y escúchense. Dense cuenta cómo respiran. Dense cuenta cuando bajan el volumen en una frase, en una oración, en una palabra. Ese es un ejercicio buenísimo que les va a ayudar a manejar el tono, la velocidad, el volumen, el ritmo de la historia, el uso de las palabras. Hay palabras que a ustedes les deben gustar mucho y hay otras palabras que les deben gustar muy poquito o no les gustan. No las usan. Pero esas palabras que les gustan sí las dicen clarito, ¿no? Como cuando nuestros padres nos regañaban, que nos hablaban clarito. ¿Me está entendiendo lo que le dije, joven? Porque ahí sí vocalizaban. Pero nosotros no lo hacemos, tenemos que aprender a hacer eso, a vocalizar, a manejar la respiración. Cicely Liberty dice, nosotros no sabemos respirar, los occidentales no respiramos bien. Por eso hay que hacer un curso de voz, aprender a hablar. Hay lenguas que salen desde el estómago. Por ejemplo, las lenguas occidentales salen de la garganta. ¿Cómo se pronuncia en inglés la R? Ar, ar. En francés, ar, ar, de aquí. Los alemanes también son ar. Estrogen, eso es desde acá. Nosotros también somos muy de la garganta. Los árabes, ¿cómo hablan los árabes? ¡Habebe! Eso sale desde el estómago. ¡Assalamu alaikum! Todo sale desde acá. Los japoneses, todo sale del estómago. Nosotros nos confiamos muchísimo de la garganta y tenemos que aprender a sacar la voz. ¿Por qué los cantantes hacen un do de pecho? Por ejemplo, los tenores y todo, que hablan del do de pecho, sale desde acá. Ciertas vocales, salen la O, por ejemplo. Cicely Liberty dice, trata de sacar las vocales abiertas, por ejemplo, la A, la E, la O, trata de sacarlas desde el esternón, no desde la garganta, sino desde el esternón. Yo creí que Abel estaba ensayando y estaba bostezando, o sea, iluso yo, soquete yo, pero, pero entiendo, Abel, yo he bostezado un par de veces hoy también en la clase. Pero eso, las vocales abiertas, traten de sacarlas desde el esternón. Aprendan cuáles son sus resonadores. Las letras, hay letras que son resonadoras. La M, por ejemplo, con la M que resuena, la garganta, ¿cierto? Háganlo. Pero ahora hagan el ejercicio con la O, pero traten de sacar la O desde el esternón. O tóquense el pecho y saquen la O desde el esternón. Sientan que vibra. O.
Si no lo lograron hoy, hay que hacerlo hasta que lo logren. Con la N que vibra, la nariz. Con la R vibra la cabeza. Bueno, la cabeza vibra hasta los talones, pues con la R, pero eso es. Tóquense la cabeza, quiero ver. Sienten la vibración, ¿cierto? Sienten la vibración. Este libro, bueno, tengo que tomarle fotos y enviarles las fotos por correo de los ejercicios, de las páginas donde están los ejercicios, porque Cicely Berry nos muestra desde dónde nace cada letra. Desde dónde nace cada letra. Y cómo aprender a hablar y cómo aprender a respirar. Ejercicios fáciles. Acostarse en el piso o en una superficie plana, por ejemplo, y tratar de estirar la columna lo más posible. ¿Cómo se hace? Levantando las rodillas, o sea, ella dice, te acuestas en el piso y las rodillas que señalen al techo. Cuando eso pasa, ustedes saben que nuestra columna vertebral, ¿cómo es? Sí, es curva. La columna vertebral es curva. Ella dice, tenemos que tratar de hacerla recta. ¿Cómo? Acostados en el piso, rodillas hacia el techo, como si fuéramos a hacer flexiones, y tratar de separar la cabeza, subirla un poco, que las vértebras del cuello se separen un poco, y cuando tengamos esta posición de lo más recto que tengamos la columna vertebral, empezar a hacer este ejercicio, como decir la E, pero como si nos dieran un golpe en el estómago, como eh. Hasta que nos demos cuenta de dónde sale la vocal. ¿Cuál es el origen de la vocal? ¿De dónde sale? Cuando encontremos el origen de la vocal, vamos a empezar a practicar para que toda nuestra voz salga desde ahí. Y vamos a descubrir que la voz sale del tórax. Y vamos a cambiar ese punto de energía de la garganta al tórax, para que nuestra garganta no salga afectada cuando contamos cuentos, cuando hablamos durante largas jornadas. Pero pues, ahí les iré compartiendo, ya que está creciendo esta bonita amistad, aunque hoy sea la última clase, ahí les iré compartiendo textos, les iré mandando textos, les tomo fotos y se las mando por WhatsApp o por correo, si están interesados, si quieren. Porque es que de todas maneras, 10 horas me parece que es muy poco para un taller como este. Me parece que es muy, además así, pues en la distancia, porque la idea sí es hacer ejercicios, pararse, contar cuentos, hasta habrán contado cuentos ahí sentado. Pararse, contar cuentos, hacer ejercicios de vocalización, de respiración, de ritmo, de tiempo, de voz. Ustedes saben, la voz tiene tres aspectos, tiene tres características: el volumen, la velocidad y el tono. Y cada una de esas características tiene dos características más, o dos aspectos más: el volumen alto o bajo, la velocidad rápido o lento, y el tono agudo o grave. Cuando combinamos esas cosas, imaginen ustedes una persona que habla rápido en un volumen bajo y en un tono agudo. ¿Cómo habla? Imagínate Jenny Paola. Imagínate a tu noviecito, no sé, a tu pareja, que te habla en un volumen bajo, en un tono agudo y rápido, y te dice que te ama. Imagínense ustedes que, Jenny, es que yo te amo, Jenny. Ay, esa risa de Jenny, esa risa de todos, ¿qué está mostrando una persona que habla así? ¿Quién me dice? ¿Inseguridad? Exactamente, inseguridad. Inseguridad. Nosotros, sin importar cuál sea el color de nuestra voz, tenemos que buscar un tono grave, un volumen alto y una velocidad lento.
Eso muestra seguridad. Porque ese agudo, rápido y despacio es como cuando ustedes van a pedir fiado a la tienda. Entonces, buenas, unas papas. Y la señora de la tienda, ¿qué? Unas papas. ¿Qué? Mañana vengo, gracias. Se van. Es muy distinto a, doña María, buenas tardes. ¿Me da un paquete de papas, por favor? Sí, claro, gracias, se las pago mañana. Y se van. Doña María sabe que ustedes van a pagar, o sea, con esa seguridad, obviamente, ella sabe que ustedes van a pagar. ¿Ven? Entonces, hay que hablar lento, alto y grave, sin importar cuál sea el color de nuestra voz. Si ustedes pasan frente a un escenario hablando en un tono agudo, en un volumen bajo y rápido, muestran inseguridad. Y el espectador automáticamente va a decir, este no está preparado, este no, este está cagado esto, este no, este le falta mucho, este no, no, este no, no, este no, el otro. Bueno, eso. Entonces, hay que hacer el ejercicio de conciencia de todo lo que usamos a la hora de contar cuentos. Más allá del cuento, nuestro cuerpo es nuestra herramienta, nuestra voz, la energía de dónde sale, cuál es nuestro centro, quién soy yo, cómo cuento cuentos. Listo. ¿Preguntas, dudas, ofensas? No sé, digamos, yo como muchos de los cuentos los grabo y los pongo en podcast. Es un cuento porque, o sea, los primeros ejercicios fueron la locura. O sea, fueron complicados porque uno si bien se escucha, digamos que uno se escucha a través del micrófono, hay ciertas cosas que no cuadran, por lo menos a la hora de grabar en el formato. Por lo general yo organizo el cuento, lo voy leyendo, pero cuando escucho la grabación de nuevo, por lo menos está el asunto, estoy hablando y sigue hablando, y estoy en el y otra vez. ¿Eso por qué pasa? Porque no estás respirando, ¿ves? No sabes respirar. Hay un ejercicio buenísimo, no sé si los dije, el ejercicio del por qué. Se los dije ya la semana pasada, que es, toman aire, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Hasta donde lleguen. ¿Listo? Pero vocalizando, Marco, vocalizando, diciendo las palabras completas. Es muy fácil caer en 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No, 21, 22, 23, 24, 25. No, la idea es vocalizar. En la medida en que vocalicen, su capacidad respiratoria aumenta, manejan el volumen, dicen las palabras completas y cada vez van llegando a un número más alto. Pero ahí van aprendiendo a respirar. Entonces también tienes que conocer el ritmo del texto, la puntuación, porque nosotros hablamos con puntos de puntuación, nosotros hablamos con comas, con puntos suspensivos, con interrogación, con admiración, con todo. No lo tomamos en cuenta porque solo tomamos en cuenta eso cuando lo vemos en el texto escrito. Pero nosotros hablamos, y esos puntos, esas comas, esos puntos suspensivos son pausas para respirar. El texto mismo nos está ayudando. Entonces, hay que volver a grabar el podcast, ¿no? Para que no suene eso. De hecho es un cuento porque, bueno, en ese lado me volví bastante flojo porque voy leyendo, o sea, digamos que lo grabo 2 o 3 veces y voy cortando. Entonces voy cortando y hago los espacios y voy haciendo edición. Entonces ya tengo digamos que ya tengo los tonos, ya tengo todo eso, pero entonces ya no es o sea, no sale en la toma, no sale de una sola toma, sino sale en 2 o 3. Digamos que grabar un cuento pues, me sale como en 5 o 6 tomas. Entonces,
te entiendo Ese, perfectamente. Eso es muy difícil que salga en una sola toma. O sea, hay que ujú, practicar mucho. Hay que sí, practicar mucho para que salga en una sola toma y eso es práctica, 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 práctica. ujú. Y de hecho Ahora, hay varios donde tengo uno donde es la transformación, o sea, es como, tengo un personaje que es un hombre lobo, entonces, que se está transformando, entonces el asunto de hacer la impostación de voz y este tipo de cosas es una cosa loca, entonces me costó mucho hacer la impersonación, entonces nada, pues traiga filtros y transforme la voz, ya. Entonces, ese tipo, digamos que la tecnología, si bien ayuda, también lo vuelve uno flojo para estas cosas. sí, Entonces, pero ahí sí va, hay una cosa que dicen los abuelos, es el perezoso trabaja doble. ujú, No es que seas perezoso, pero el trabajo de edición es imposible a veces. O sea, coger texto por texto, pegarlo, editar. La edición de un texto a veces es más demorada que la grabación del texto. Es una fortuna cuando tienes sí, un texto de una sola toma y lo sacas completo. Eso es sí, una fortuna. sí, sí, Pero a sí. veces no, corte, vuelves a leer y entonces te trabas en una palabra, no la dices bien, bajas el volumen, no vocalizas, pasa cualquier cosa y hay que volver a grabar y hay que volver a grabar y después entonces coges todos los pedacitos buenos de todo Y va uno claqueteando. y haces la colcha de retazos y eso es mucho más tiempo. Eso pues no es el perezoso trabajable, pero sí sea un montón más de tiempo en eso. Pero bien, Sí. miren ustedes la gente que estudia locución o que estudia doblaje. Porque nosotros vemos una película doblada y por más de que le bajemos el volumen, todavía escuchamos el texto completo, las palabras completas, la vocalización tal cual de la primera a la última letra. Ellos estudiaron eso, se preocuparon por eso y los seleccionaron para doblar películas porque eran buenos en eso y porque son buenos en eso. ¿Ven? Un contador de historias podría fácilmente doblar una película si fuera riguroso en el uso, en su vocalización y en el manejo del volumen y el tiempo y el ritmo. Debería poder hacerlo, porque es que su trabajo es la palabra. Debería poder hacerlo. Y sin embargo, todos no pueden, porque no han hecho el ejercicio consciente de eso. ¿Cuánta gente cree que lo único importante es el cuento y no cómo lo cuentes? Hay una cosa, los cuenteros se van a morir y las historias van a quedar y otros van a retomar esas historias. Pero mientras el cuentero esté vivo, también es importante. Y también es importante cómo cuenta la historia. La disciplina, el rigor, el trabajo que le mete el asunto de contar la historia. ¿Ven? Ustedes son importantes. Todos nos vamos a morir, todos, les los aseguro. Y si las cosas son como yo predigo, ustedes van a morir primero que yo. Pero eh, mientras tanto, también somos importantes porque somos los que contamos los cuentos. Entonces trabajemos en nosotros para que el cuento sea mejor cada vez, siempre. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Estamos ya como al final de este taller. Ya van a ser las 5:30. No, si no, pues a mí no me queda sino darles las gracias a todos ustedes por su tiempo, por haberme soportado estas 10 horas. Ni mi esposa se atreve a tanto, a soportarme tanto, y ni siquiera en tiempos de pandemia. Ustedes sí lo han hecho. Bueno, fueron 10 horas en placitos, pero ahí están. Entonces quiero darles las gracias a todos. Quiero felicitarlos, es decir, escoger este oficio y meterse en este oficio también es una decisión importante y lo que ustedes hacen es valioso. La palabra no debe morirse, los cuentos no deben morirse, la oralidad no debe morirse. Y, y este es un oficio valioso, es un oficio milenario, es un oficio que merece mucho respeto, sobre todo de nosotros, los que contamos cuentos, y respeten siempre lo que ustedes hacen. De esa manera, la gente los va a respetar a ustedes si ustedes respetan lo que hacen. ¿Listo? Entonces,
Gracias, Abel, es un valioso obsequio. ¿Qué está regalando Abel? ¿Qué es esto? Eso sí, una cosa además usted está como en el campo, cualquier cosa que venga del campo siempre es buena. ¿Qué está dando Abel? No, mandó al correo el texto de Cicely Berry, De Cicely Berry. PDF completico. Ah, no, pues excelente. Pues yo lo tengo en libro, yo no sabía que estaba en PDF, pero pues ya me acabas de ahorrar tomarle fotos al libro para mandárselos a ustedes. Hay otro, antes que Paola dé la información, hay otro libro también muy interesante de Jacques Lecoq, que se llama El cuerpo poético, pero eso ya tiene que ver más con teatro, pero es un libro también tremendo. Si lo pueden conseguir, háganle. Pao, tienes la palabra. Ay, gracias. Bueno, pues son 3 puntos muy importantes. Lo primero es que no se les olvide firmar y llenar el consentimiento informado. Ya las personas que ya lo hicieron o de pronto las personas que ya están en el laboratorio de narración oral, es el mismo, no tienen que volverlo a llenar. Entonces lo importante es que lo hagan a más tardar pues hoy para poder tener pues ese documento y ese aval y demás. La segunda cosa es que el martes les está llegando a su correo ya el programa de la Narratón. Recuerde que que la Narratón va a ser el 28 y el 29 de agosto de 7 de la noche a 9 de la noche. ¿Listo? Es súper, súper importante que inviten a todos los que ustedes conozcan. Y también, pues recordarles o decirles que se va a transmitir por Facebook, por la página de Ágora, del festival. Entonces, si no lo sabían, pues para que lo sepan, y si lo sabían, pues para acordarlo, ¿no? Y ya. Las personas que, digamos, que vayan a presentar su narración y demás, digamos que el viernes no lo van a presentar el sábado. De todas maneras, eso lo van a mirar en el programa ya cuando los envíen. ¿Listo? Y bueno, ya agradecerles también la participación y pues también la disciplina y el amor y todo. Muchas gracias. Y también una foto la foto de siempre, por favor. Paola, una cosita, es que estaba buscando ahorita el consentimiento, no lo tengo yo, no sé si me lo puedas volver a enviar, Yo por favor. tampoco lo Listo, tengo. Tampoco. listo, ya yo se los vuelvo a enviar o ya se los envían directamente por el correo de ACO. Vean la Listo, letra pequeña donde dice que ahora son miembros del Balay. eso. Entonces, Poseemos sus almas. por favor, Que ahora sonrían. somos todos uribistas. Les gané. No firmo. Espera, antes, qué pena interrumpirte tanto, Paola. Nosotros, dentro del cronograma que nos van a mandar, nosotros tenemos que entregar previa del cuento, o sea, texto. Ustedes tienen esa información, no lo tengo tan claro. Ustedes tienen el correo tal vez de Ágora o de Juan Carlos Grisales. Déjame a ver. No, pues yo tengo los correos que tú me has enviado, o sea, Sí. los que tú nos has enviado, y no más, pero no sé si ahí esté el de ahora. Listo, hagamos una cosa. Yo voy a preguntar esa información y yo les confirmo a todos Uy, todas las dudas detallazo, que tengan. Listo. detallazo. Eso, ¿Tienen básicamente es eso porque, ya, para vistas. Listo. ¿Tienen alguna otra duda? Sí, Paola, finalmente el tiempo sí van a ser 5 minutos por persona, ¿cierto? Sí, señor. O es más, o es menos. Sí, pues digamos que hasta el momento lo que se ha dicho desde el comienzo es como que las pautas que se van a seguir. Pero pues igual también lo voy a confirmar y también se los les voy a hacer llegar esa información. ¿Listo? Listo. ¿Tienen Muy bien. alguna otra pregunta, duda? No, Eh, la publicación, eso se va a hacer ya, digamos que finalizando el festival. La idea es que la publicación esté en la revista de cuenteros y esa se va
a lanzar, si no estoy mal, en noviembre. Entonces allí se van a recopilar todo el proceso de investigación y demás. Pero pues más o menos está saliendo en noviembre. Ok, Abel quiere hablar, creo. Sí, yo también pienso. Está que le salen viñetas, pero como no puede. Está señalando todo. Es muy jodido que a un cuente no lo dejen hablar. Habla. Sí, o sea, De hecho, eso salió ayer en el grupo vocal. Y para enviar un texto, eso también lo voy a preguntar porque no lo tengo claro. ¿Listo? uy, chévere. Listo. Entonces, si quieren sonrían para tomar la foto. Listo. 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias a ustedes. Un abrazo Listo. para todos. Espero verlos Muchísimas gracias. en el Muchísimas- futuro, en un espacio, verlos contar cuentos así personalmente y no así por cámara. Muchas Muy bien. Ojalá sea gracias. así. Muchísimas Alejandro, muchas gracias. gracias. Muchas gracias a Listo. todos, muchas gracias, profe. Adiós, adiós, Bueno, juiciosos. hasta luego, que Que estén muy estén bien. bien. Se Bueno, bañan. Chao. que estén bien, hasta luego. Ahora, Caribe.